Bueno, vamos a empezar. Nuevamente, buenas tardes, bienvenidos. Estamos en el conversatorio acerca del paradigma de la neurodiversidad y el autismo. Nos acompaña en esta ocasión Constanza Posati. No sé, Constanza, si puedes prender tu cámara para que todos te vean y te saluden. Es docente universitaria y diseñadora activista. Es activista en insurgencia autista. Bueno, ya le vamos a dar la oportunidad para que te presentes. Mientras tanto, con las personas que estamos ya conectadas, quisiera ver si es que hay la posibilidad, solo si es que hay cómo, que prendan las cámaras para poder participar un poco más. Estamos también en Facebook Live, así que por ahí pueden comentar, colocar sus inquietudes y también pueden participar. Una de las primeras cosas que quisiera yo preguntarles a las personas que nos acompañan, si es que están en este conversatorio, posiblemente es porque saben lo que es el autismo o porque están en relación al autismo. Y muchas veces tenemos ideas equivocadas en lo que es el autismo. Así que la primera actividad que les propongo para saber qué ideas tenemos es que yo en el chat y también en los comentarios en Facebook voy a colocar un link para que ustedes me puedan ayudar colocando en una sola palabra, dos palabras, para ustedes qué significa el autismo, ¿sí? Y así poder ver cuáles son nuestros conceptos de esto. Ahí les mandé el link, pueden ingresar. Vamos a colocarlo también. El link en Facebook para que lo puedan ver. Y nos gustaría saber mucho qué es lo que ustedes opinan del autismo, cuáles son los conceptos que ya están establecidos desde su visión de qué es el autismo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Pueden ir llenándolo. Ya, tenemos ya algunas respuestas. Les voy a compartir la pantalla. Para que veamos las respuestas en Mentimeter. Ahí tenemos, ya vamos a algunas respuestas. Dice neurológica, neurodiversidad, enfermedad, diferencia. Pueden seguirlo llenando igual mientras seguimos en el conversatorio. La idea es poder saber qué es lo que ustedes piensan acerca de este término. Bien. En adelante igual les voy a enseñar cuáles son nuestros resultados al final. Listo. Entonces, Constanza, te dejo a ti para que te presentes. Mientras tanto van llenando esta pequeña encuesta y que nos cuentes acerca de ti, de tu experiencia. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Como me presentaste, sí, me llamo Constanza Posati, soy autista. Aparte de autista, soy mamá de 3 chicos. Estos 3 chicos también están dentro del espectro, al menos 2 de ellos
diagnóstico médico, y la mayor no tiene diagnóstico porque no pudo ser evaluada, porque le daba tanto miedo ser evaluada que se construyó un refugio y se escondió en el momento en que el evaluador vino a casa. Así que si bien no tiene diagnóstico, tampoco podemos decir que no lo tenga. Aparte de eso, soy docente universitaria, es la forma en la cual me gano la vida. Siempre aclaramos por las dudas que ninguno de los activistas que estamos promoviendo todo el tema de la neurodiversidad y demás, desde Insurgencia Autista, cobramos por lo que hacemos, o sea, siempre nuestras fuentes de trabajo son otras, y esto que hacemos, dar charlas y demás, es por el convencimiento que tenemos acerca de intentar cambiar un poco cómo se nos ve a los autistas desde el lado neurotípico, digamos, de la vida. Veía ahí las primeras respuestas acerca de qué es el autismo, y había algunas con las que podía coincidir más, otras con las que no, la mayoría no coincido, pero sin embargo todas tienen un eje. Por ejemplo, bueno, hay muchos que decimos en cuanto a la palabra enfermedad, no es una enfermedad, no se cura, ni es algo a curar, ni es algo que uno desea cambiar de sí mismo en general. O sea, yo no quisiera dejar de ser autista si pudiera hacerlo. Ahora bien, sí es verdad que genera a veces complicaciones, pero esas complicaciones muchas veces no están en nosotros mismos, sino que están en el mundo que nos rodea. O sea, las complicaciones pueden venir por la falta de comprensión del entorno, bueno, de un montón de situaciones, y aparte sí pueden traer aparejadas algunas situaciones que sí están catalogadas como enfermedades, como pueden ser un trastorno de ansiedad, que de por sí no es una enfermedad, pero sí es algo que afecta negativamente la vida de una persona. Y que puede ser tratado con medicamentos y que puede ser controlado, digamos, o sea, más parecido a una enfermedad. Ahora bien, ¿por qué el autismo no es neurodiversidad? No lo es a lo sumo una expresión más de la neurodiversidad. Y ya que el conversatorio trata de eso, yo quisiera hacer una pequeña introducción acerca en sí, de qué hablamos cuando hablamos de neurodiversidad, porque parece que habláramos, por ejemplo, de autismo o de trastorno de déficit de atención con hiperactividad, etc. No, también hablamos de mi vecina, del señor que me viene a arreglar el termotanque, hablamos de toda la humanidad. Toda la humanidad viva, pensante, tiene un cerebro. Ese cerebro está conectado de cierta manera. Esa manera en la cual está conectado no es igual a la del ser humano que está al lado, y por eso hablamos de diversidad neurológica. O sea, todos los cerebros son distintos entre sí, y por eso hablamos de neurodiversidad. Es todo parte de un espectro. Ahora bien, también tenemos el término neurodivergencia, que sería cuando esa diversidad natural que hay entre los seres humanos se expresa de una forma divergente, mucho más distinta que la variabilidad habitual, digamos. Y ahí es donde, entre comillas, muchas comillas, los problemas. Los problemas surgen cuando la diferencia llega a ser tan notoria que se la puede catalogar de trastorno. La palabra trastorno es una palabra con la cual muchos están en desacuerdo y muchos no. En mi caso particular no tengo ningún problema particular con la palabra trastorno si se la toma de manera literal. El tema es que tiene una connotación negativa en casi todas las sociedades, pero trastorno es algo que no va junto, o sea, que no va en el sentido en el que suele ir en una normalidad, digamos, estandarizada. Ahora bien, si asumimos como un hecho que existe la neurodiversidad humana, en realidad todos estamos un poquito más o menos trastornados porque no hay una normalidad específica. Eso si lo tomamos de manera literal. Ahora bien,
si a alguien le dicen, vos sos un trastornado, probablemente esa persona se lo tome a mal, y es porque esa palabra, a lo largo de los años, ha tenido connotaciones cada vez más negativas. Y en eso sí, estamos de acuerdo en que hay algunas cuestiones que deberían dejar de ser vistas como trastornos con esa connotación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de lo que llamamos TEA, trastorno del espectro autista, o nosotros preferimos hablar muchas veces de condición del espectro autista, justamente para no meterle más bulla con la palabra trastorno, pero digamos, si uno tiene una condición del espectro autista, se le va a notar en un montón de comportamientos que trascienden a la norma, difieren de la norma. Ahora bien, esa norma es muy abstracta y el espectro es tan, es un degradé, digamos, que va tan de menos a más, de más a menos, y aparte es multidimensional, va en muchos niveles. Por ejemplo, yo puedo ser muy comunicativa en el ámbito virtual, pero muy poco comunicativa cara a cara. Al mismo tiempo puedo tener mucha facilidad para la programación, pero muy poca facilidad para otras habilidades, para bailar, por ejemplo, que soy horrible. O sea, es muy multidimensional. Entonces eso nos ubica en una especie como de esfera de esas de espejos de baile, imaginándonos un centro y hacia afuera tan grande, donde estamos todos inmersos, en la cual si nos tenemos que poner a catalogar persona por persona, llegaríamos a tener problemas muy grandes para poder catalogarlos y calificarlos. Por eso preferimos que la condición del espectro autista sea simplemente englobada, como está siendo englobada por el DSM-5 actualmente, como espectro autista, listo, está dentro del espectro autista. Después que se evalúe qué es lo que pasa con nuestro entorno, y no tanto qué pasa con nosotros. Porque cuando centramos en qué es lo que pasa con nosotros, qué es lo que no nos sale a nosotros, no estamos viendo por qué no nos sale. O sea, si yo, por ejemplo, tengo problemas para comunicarme con el afuera, quizás no se está viendo por qué estoy teniendo esos problemas para comunicarme. Quizás no tengo el sistema de comunicación que necesito. Yo, por ejemplo, de chica no hablaba más que lo justo y necesario, pero a nadie le llamaba la atención porque pronunciaba correctamente todo o sea, tenía buena dicción. Y así tuve el diagnóstico de forma mucho más tardía, por ejemplo, que mi hijo, que no desarrollaba el lenguaje. Sin embargo, mi hijo es muchísimo más inteligente emocionalmente que yo. Es mucho más social, tiene amigos en mayor cantidad y mayor calidad que yo, y todavía no llegó a los 10 años. Pero tardó mucho en desarrollar el lenguaje. Claro, pero justamente lo que acabas de decir del diagnóstico tardío pasa muchísimo en mujeres, que bueno, eso ya sería otro tema a tratar, pero es muy común que las mujeres dentro del espectro no sean diagnosticadas sino hasta ya adolescentes o adultas a veces. Entonces pasan muchísimos años o se les entregan otros diagnósticos equivocados. Entonces también tiene mucho que ver ahí el género, ¿no? Sí, sí, en mi caso primero tuve diagnósticos erróneos. Primero que nada, cuando tendría 5 años, 5 o 6 años, fue cuando empezaron a consultar mis padres porque yo no me relacionaba con los demás, pero no lo vieron como algo tan preocupante porque en ese momento me daba como que tenía altas capacidades intelectuales y asumían que esa lejanía hacia el entorno era porque tenía otros intereses, y en la escuela me aburría, ese tipo de cosas que a veces pasa con los chicos con superdotación intelectual, que no era mi caso, porque hoy en día soy bastante promedio, diré. Eh, pero después se fue complicando con temas de ansiedad y de depresión en la adolescencia. Y en la adolescencia, bueno, volvieron a consultar porque yo empezaba a meterme en situaciones de muchísimo riesgo, ya que la forma que encontraba para relacionarme con mi entorno, en vez de, como lo suele hacer la gente neurotípica,
era quizás ponerme en situaciones mucho más riesgosas, entonces tener actitudes más bien de escaparme de mi casa, de no aceptar límites, de conductas quizás más promiscuas, de querer experimentar todo, todo ese tipo de cosas, me llevaron a consultar y como estaba en una situación de riesgo, terminé teniendo 2 internaciones psiquiátricas con el diagnóstico de trastorno psicótico inespecífico. Eso obviamente es una experiencia muy negativa. Desde chica sentía que algo funcionaba distinto en mí. Sirvió para reforzar la creencia que probablemente tenían razón. O sea, dije, bueno, tal vez es verdad, estoy loca, siempre estuve loca, simplemente. Y yo sé que suena cuerdista decirlo de esa forma, pero desde mis 15 años, hoy tengo casi 36, o sea, hace 20 años, lo normal era decir, bueno, si siempre me sentí rara, y tengo acá 2 o 3 psiquiatras medicándome y diciéndome, estás loca y tenés que ir a un psiquiátrico, digo, bueno, capaz tienen razón. Entonces sirvió únicamente como para reforzar esa idea. Sin embargo, bueno, los tratamientos no solamente no dieron resultados, sino que al no estar especificados para autismo, más bien tendían a complicar la situación y por suerte, bueno, me pude estabilizar más con el tiempo que con los tratamientos. Y recién yo tomé medicación desde los 15 hasta los 20, 21 años, a los 23 fui mamá, y a los 26 nació mi hijo, el que no desarrollaba lenguaje, digamos. Y fue ahí cuando empezaron las dudas, y con las dudas de él, empezaron las dudas de sus terapeutas hacia mí. O sea, yo nunca había tenido dudas acerca de un supuesto o probable autismo, sino que eh, la gente que evaluaba a mi hijo me hacía preguntas y yo las contestaba diciendo, bueno, no, él no hace eso, pero yo sí hacía eso de chica, y también hacía esto. Sí, es verdad, y yo también me parezco a esto. Y ahí me dijeron, ¿y vos nunca te hiciste evaluar? Y ahí salió primero mi diagnóstico antes que el de mi hijo. Ok, interesante porque así pasa, ¿no? Muchas veces cuando los niños ya por fin llegan a tener un diagnóstico de autismo, muchos padres y madres comienzan a revisar las características del mismo, identificarse con sus niños y a darse cuenta que cuando ellos eran niños pasaba lo mismo. Entonces, es esto que entre todas las personas del núcleo familiar comienzan también a identificar ciertas características. Ahora, regresando a lo del diagnóstico, te cuento que aquí en Ecuador tenemos nuestra guía de práctica clínica. Antes no se manejaba ningún instrumento de diagnóstico y por fin salió a la luz a través de la entidad sanitaria que en nuestro país, que es el Ministerio de Salud Pública, salió en agosto del 2017. Y una de las cosas que yo puedo rescatar de esta guía es que en la descripción del concepto del autismo abordan la neurodiversidad y lo abordan desde la multitud de factores y, y desde el espectro y las condiciones multidiversas que se pueden presentar. Ese es como lo rescatable de la guía. Sin embargo, todavía se sigue viendo desde este paradigma biológico, médico, patologizante, pues se habla mucho acerca de la medicación y de ciertas terapias que mientras yo me adentro más en este mundo, me encuentro que son traumatizantes ciertas cosas que hacemos como profesionales desde muchas veces la buena intención y el desconocimiento y que de verdad están afectando a los niños con autismo y que por fin los adultos nos pueden decir qué es lo que está pasando. Bueno, Entonces, yo hay cosas que pude rescatar de mis malas experiencias y también de mis buenas experiencias. Por ejemplo,
algo que le reconozco a mis padres y por lo cual creo que hoy en día tengo la vida independiente que tengo, así como a mis padres los psiquiatras les dijeron, tu hija va a ser psicótica y lo va a ser de por vida, y va a estar medicada de por vida. Yo rescato que ellos no les hayan creído y que hayan confiado en mí cuando les dije, esto no me está haciendo bien y no quiero seguir. Cuando yo había pasado de pesar 48 kilos a 127 en un año, que es un incremento de peso enorme, había dejado de tener menstruación en ese momento por el sobrepeso, a causa de tanta medicación antipsicótica. Yo tomaba 3 antipsicóticos distintos, más tranquilizantes, más hipnóticos, más antidepresivos, anticonvulsivos, o sea, tomaba un montón de medicación y ninguna indicada específicamente para autismo, porque yo no tenía diagnóstico de autismo. No tenía diagnóstico de nada, tenía un diagnóstico absolutamente inespecífico, era, le pasa algo y no sabemos qué es. Algo que rescato de mis padres es que hayan confiado en mí y que hayan dicho, está bien, sos lo suficientemente grande, ya tenés 21 años para decidir, y si decís que te está haciendo mal, te está haciendo mal. Y efectivamente fui abandonando todo tratamiento psiquiátrico hasta que volví a necesitarlo. A mis 33 años empecé a tener temas de ansiedad, hace no mucho, y el año pasado con la pandemia fueron creciendo, y por primera vez me animé nuevamente a contactar a un psiquiatra porque sentía que necesitaba ayuda, porque estaba con mucha sobrecarga laboral debido a la pandemia, y porque yo, aparte de profesora universitaria, soy la responsable técnica de la educación virtual de esa universidad, por lo cual estuve muy exigida durante la pandemia. Eh, y el psiquiatra que me atendió me medicó. Yo me siento bien hoy en día, estoy mucho mejor de la ansiedad, pero ¿por qué? Porque me medicó con, no se puede decir ni una milésima parte de lo que yo tomaba, y sin embargo hizo un cambio rotundo porque este psiquiatra sabía que yo era autista. O sea, la gran diferencia estaba en, bueno, yo ya sé qué es lo que te está pasando, sé cómo sos, y sé que tu problema no es el autismo. Sé que tu problema en este momento es que estás con ataques de pánico porque estás con sobrecarga laboral. Y además tengo la perspectiva de saber que sos autista. Entonces no me medicó para el autismo, me medicó para la ansiedad. Me está tratando con un antidepresivo suave y yo estoy mejor. Pero estoy mejor por eso, no estoy mejor porque me agarraron entre 30 psiquiatras y me dieron 40 cajas de remedios. No es más, es mejor, sino si es para, si es para lo que te está pasando en ese momento, está bien. Entonces, eso es algo que va variando a lo largo de la vida, el tema de la necesidad o no necesidad de ciertos apoyos, de medicación, de un montón de cuestiones que todos podemos necesitar, siendo autistas o no. Lo pueden necesitar, no sé, cualquier persona que yo conozca que no tiene ningún diagnóstico, puede tener un mal momento, puede tener un duelo, puede perder un hijo y tener una depresión, les pueden pasar un montón de cosas siendo neurotípicos y necesitar un psiquiatra y necesitar ayuda. Y de la misma forma, los autistas a veces podemos necesitar ayuda, pero necesitamos ayuda con la perspectiva de la neurodiversidad, con la perspectiva de que se reconozca que no nos tienen que sacar de adentro el autismo, que no es que es un monstruo que nos ha poseído y que de pronto vamos a ser seres súper sociables y que queremos estar todos los días de fiesta, porque eso no va a pasar y no tiene por qué pasar. Pero tampoco tengo por qué vivir con ataques de pánico, ni tengo que vivir con depresiones, ni nada de eso. O sea, no es ni una cosa ni lo otra. A veces a mí me asusta cuando veo cierto fundamentalismo en el, por ejemplo, los autistas no necesitan medicación. Bueno, es verdad, no necesitamos medicación por ser autistas. Ahora, podemos necesitar medicación porque nos pueden ocurrir pero infinidad de cosas. Entonces... terapias también, porque es que claro. algo que es muy común, al menos acá todavía, es que cuando se le entrega el diagnóstico a un niño, hablemos de niños, ¿no? Cuando se le entrega el diagnóstico, los papás de verdad entramos en shock porque no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Me pasó con mi hijo. Me pasó como mamá.
Sí, es como, Salud o de haber escuchado del autismo. Entonces, es un shock el que te da. Y porque además te dicen, y hay que ponerle en tal y tal y tal terapia, y te dan un listado enorme de todas las cosas que hay que hacer. Y tú dices, pero no me alcanza ni la vida, ni el tiempo, ni la plata. bueno, Entonces, en eso me ayudó quizás mi propia perspectiva autista, porque el primer diagnóstico de mi hijo fue trastorno específico del lenguaje, porque no desarrollaba el lenguaje. Se lo veía muy, muy conectado, muy sociable, todo lo demás, pero no decía una palabra. Ya con el diagnóstico de trastorno específico del lenguaje lo empezaron a ver por TEA y finalmente hoy en día tiene diagnóstico de trastorno del espectro autista y certificado de discapacidad. Es decir, tiene todo. Pero junto con eso es casi como un menú de restaurante que te dicen, bueno, tiene que hacer tantas horas de fonoaudiología, tantos de acompañante terapéutico, tantos de terapista ocupacional, tanto de esto, del otro. Bueno, mi hijo no hace terapias. No hace terapias porque a mí no me gustan los trámites, porque está todo bien con la neuroplasticidad, pero yo veo que mi hijo avanza sin parar. Si yo viera en algún momento que el desarrollo de mi hijo se detiene y veo que no avanza, yo ahí buscaría la terapia para que avanzara en ese terreno si es necesario, si realmente es necesario. Por ejemplo, si veo que no se puede, si hoy en día mi hijo habla bien y se hace entender, pero eh, no porque haya ido a la fonoaudióloga, habla porque tuvo tiempo para madurar y empezar a hablar cuando quiso aprender a hablar. En los momentos en los que aún no hablaba, sí buscaba que se comunique, porque sí es importante que exista algún medio de comunicación para que no exista la frustración de no poder comunicarse. Ahora bien, ¿tiene que ser el lenguaje hablado? No, puede ser otro tipo de lenguaje, puede ser otro tipo de medio. En el caso de mi hijo, como les digo, hoy en día habla oralmente de forma bastante adecuada, a veces hace construcciones medio extrañas, pero habla. Eh, y con eso también el tema de la conducta, justamente porque ahora se puede comunicar mejor, también mejoró mucho, porque era el típico niño que uno lo llevaba al supermercado y era ¡ah! Pero a mí no me importaba, y eso quizás lo ayudó. Yo siento que el tema de que a mí no me afectara y que le dijera, bueno, cuando se te pase seguimos, en vez de tener toda la presión social encima, que a veces a los neurotípicos quizás los afecta mucho más, realmente, yo creo que eso lo fue ayudando. Yo recuerdo una vez una espera horrible, esperando un micro que nos trajera a casa para un viaje de unas 5 horas que veníamos de la costa, veníamos de vacacionar, y había demora, no llegaba el micro, no llegaba el micro, y mi hijo empezó a llorar. Y una señora, sin hablarme directamente a mí, empezó a decir, no, y esos padres que no callan a sus hijos, que no, como que pretendía yo, no sé, que le dé una cachetada o algo así. Entonces yo le miré a la señora y le dije, señora, mi hijo es autista, está enojado porque el micro no viene, y está expresando su frustración. Y a usted no le gusta que mi hijo llore. Y entonces está expresando toda su mala educación comentando acerca de mi hijo sin referirse a él. O sea, cada uno expresa su frustración como puede. A partir de ahí la señora obviamente me pidió disculpas, no volvió a meterse, pero la verdad es que los dos estaban haciendo berrinche y está bien. de forma O sea, distinta. son formas distintas. Ella estaba hablando mal de mi hijo estaba a los gritos, que tampoco es lo más adecuado. Yo también estaba impaciente, quería que llegue el micro. Era una situación que era fea para todo el mundo. Pero bueno, hay que respetar también las formas de comunicación que tiene cada uno a mano en ese momento. Claro, y hablando de comunicación también y de esta eh, diversidad que existe para poder comunicarse, creo que hay que respetar y eso debemos entenderlo como padres profesionales que estamos al tanto con el autismo, que el hablar no es la única forma de comunicarse, no es el único medio para hacerlo. Y acá existe todavía esa resistencia de no encontrar otras formas alternativas para hacerlo. Entonces, claro, van a las terapias de lenguaje y tienen que hablar y les exigen, y mientras tanto continúan las conductas, continúan presentando irritabilidad, mordiendo, lanzando, y ya comienzan las etiquetas. Entonces, más allá de eso, hay que buscar una forma. ¿Qué es lo que está pasando? Y para saber qué es lo que está pasando y darle ese medio para comunicarse,
debo buscar cómo. Entonces, sí, hace un tiempo atrás hablamos en un taller acerca de qué otros sistemas de comunicación alternativa pueden existir. Entonces, no solamente puede ser PEGs, no sé, hay algunos otros sistemas Sí, digitales. para los chicos que tienen mucho pensamiento visual, los pictogramas sin duda son una herramienta. Yo, por ejemplo, no tengo pensamiento visual muy, pero entonces me costaría a mí enseñarle a mi hijo. Yo cuando pensaba en enseñarle, veía los cuadraditos y decía, yo le tengo que enseñar esto a él, me muero. Claro. Eh, pero con él lo que hacíamos, por ejemplo, hacíamos cuestiones gestuales, porque ahí sí nos entendíamos mejor. Cuando él todavía no hablaba, yo le decía, qué bueno que hiciste esto, choquemos los 10. Y chocábamos así, y después cuando él estaba contento, sentía que había hecho algo que estaba bueno, venía, me buscaba y me hacía así. Bueno, o cuando empezó a hablar, si yo le decía, ¿querés, por ejemplo, querés jugo? Él me decía, ¿querés jugo? Y yo, ¿vos querés jugo? Bueno, dale, vení. Pero no le decía, no lo corregía, le decía, no, vos sos el que querés jugo, entonces tenés que decirme, mamá, quiero jugo. No, todo eso no, porque es alentar la frustración de una forma, o sea, si dijiste ya querés jugo y yo ya entendí que lo que querés es jugo, te doy jugo, y punto, es más fácil. Que O repita. aceptar el que te agarren y te lleven la mano a lo que quieren. Eso, muchas veces los logopedas o fonoaudiólogos lo que te dicen es, no dejes, hace que diga. No, no es hace que diga. A veces, si el chico o chica necesita comunicarse y te agarra la mano y la lleva hacia lo que necesita y lo que quiere, se está comunicando. Eso es una comunicación. Después podemos ver de qué forma se puede hacer más extensa. Yo después le programé, porque yo sí me llevo bien con la programación, le programé una aplicación donde tenía distintos colores y los colores eran como estados de ánimos o de negación, aceptación, etc. Por ejemplo, rojo era no, está todo mal, no me gusta, significaba todo eso. En cambio, amarillo, naranja, era como un poco más o menos, y cuanto más tiraba al verde era más felicidad, digamos, o más aceptación a la situación. Entonces servía tanto para, no sé, ¿querés salir a pasear? Amarillo quería como decir, no me importa. No sé, más rojo es no, hoy no. Verde es sí, sí, dale, vamos. Entonces, bueno, puede haber miles de sistemas y puede haber sistemas ideados. Yo creo que cada sistema de comunicación tiene que ser ideado en base al chico en particular, en base a la comunicación, a cómo son los padres también, o los cuidadores, los que vayan a comunicarse. Porque les digo, yo con pictogramas no podría haberme comunicado nunca con mi hijo. La comunicación es por lo menos de a dos, aparte del mensaje, ¿no? Pero tiene que ser construida en base a esos dos mundos que tienen que comunicarse. Entonces no podés dejar de costado al adulto responsable y tirarle y decirle, mira, no, comunícate con esto, usa pictogramas. Y el padre ni idea qué hacer con los pictogramas. El chico que piensa que son figuritas y las mastica. Y no nos ayudan en nada y los pictogramas. Si bien usados correctamente pueden ser súper válidos. Claro, por ahí, hablando de eso, que hay que ver todo el contexto, recuerdo que nos comentaban, a un niño la profesora le enseñó a hablar en señas, en lenguaje de señas, pero sí, toda la onda bien hecha. Pero en casa no tenía quien le ayude y ya la profesora ya se fue de la escuela y el niño ya no tuvo con quién más comunicarse con lenguaje de señas. Entonces, es eso, Claro, ¿no? ahí hay un problema, hay un grave problema. O sea, le enseñaron un sistema de comunicación que no va a poder usar. Que no va a poder usar, exacto. Entonces, bueno, eh, ahora, yo te quiero preguntar algo. Cuando yo escuché la primera vez, bueno, el término neurodiversidad está por lo menos una década que, que se habla a viva voz. Yo lo escuché y me relacioné mucho cuando estaba en la universidad haciendo la maestría. Y claro, cambiar de paradigma es una cosa fuerte, de verdad. Tuvimos bastante resistencia y decíamos, pero no, es que la neurodiversidad está negando la discapacidad, las ayudas que necesitan las personas. ¿Cómo es posible hablar de esto?
y no ponerse a pensar en que no es lo mismo tener también de niveles de funcionamiento, no es lo mismo tener un autismo de alto funcionamiento que un autismo que no puede hablar, que no puede comunicarse con los demás, que tiene encima más discapacidad intelectual. Y bueno, ahí fue una confrontación Bueno, y terrible, ¿no? Entonces yo te quiero preguntar, para ti, para que tú nos comentes, porque bueno, yo ya lo tengo un poco más claro. ¿El autismo es una discapacidad? Y si la neurodiversidad niega o no la discapacidad. bueno, primero que nada hay que ver, así como uno puede ver el término neurodiversidad desde distintos puntos, el término discapacidad se puede ver desde distintos puntos. Entonces, como yo te digo que la neurodiversidad es un hecho por un lado, pero también es un paradigma por el otro, y también es una perspectiva por el otro, y es un movimiento de activismo por el otro, y ahí ya tenemos 4 neurodiversidades, 4 definiciones distintas de neurodiversidad que se refieren a cosas distintas. Con la discapacidad pasa lo mismo. Y también hay distintos paradigmas de la discapacidad y formas de ver la discapacidad. Entonces, si hablamos de discapacidad en el sentido médico y puro y duro y tradicional de la discapacidad, del no poder, del situar el no poder en la persona que no puede, pobre persona que no puede, el autismo es una discapacidad social porque pobre persona que no puede relacionarse. Pero ¿qué pasa con esto? Que lo que proponemos tanto desde el modelo social, que es el modelo que vino después de la discapacidad, como también un poquito ya más acá y más moderno incluso en el tiempo, aún más acá en el tiempo que dice que está en el entorno, es ver si la discapacidad se sitúa, o sea, dónde está situado el impedimento, no de esa persona, sino de la sociedad de comunicarse con esa persona, por ejemplo, o de que esa persona no se pueda desenvolver en algún área. Entonces, cuando empezamos a ver desde ese punto de vista, lo que descubrimos es que todas las personas pueden pasar por momentos de requerir apoyos o pasar por momentos de no requerirlos. Y eso no está determinado por un diagnóstico, pero al mismo tiempo no niega que una persona con un diagnóstico pueda pasar por momentos de discapacidad, sea parcial o permanente. Y que es por eso que de ninguna forma uno puede decirle a alguien, no, vos no sos discapacitado, sos autista y eso es parte de la neurodiversidad y entonces está todo bien y no necesitas ninguna ayuda y arreglate como puedas, porque no es así. Uno como autista puede pasar por momentos en los cuales no esté siendo discapacitado por la sociedad porque por suerte de la vida misma, como es por ejemplo mi caso, que tengo un trabajo en el cual hablo de lo que me gusta, no necesito relacionarme socialmente demasiado, y si me relaciono es hablando de lo que a mí me gusta, porque enseño programación, o cosas así. Bueno, yo en este momento es un caso raro en el cual no estoy siendo discapacitada por la sociedad. Ahora bien, alguien con mi misma capacidad intelectual, con mi mismo nivel de lenguaje, con mis mismas herramientas, hasta con una vida muy similar a la mía, si está en este momento desempleado y para subsistir tiene que ir 8 horas diarias a una oficina, si es que lo toman, si consigue empleo, y tiene que socializar 40 horas semanales y está con crisis de ansiedad, esa persona que en términos generales es muy parecida a mí, sí está siendo discapacitada. O sea, depende mucho de la circunstancia personal. Y entonces yo puedo hablar desde mi privilegio, que me fui armando una vida en la cual no me siento discapacitada la mayor parte del tiempo. Ahora bien, si tengo que ir a hacer un trámite, quizás no lo puedo hacer. Y en ese momento, ahí necesitaría un apoyo extra. Entonces, no negamos la discapacidad, pero tampoco queremos que nos impongan la discapacidad por el diagnóstico. ¿Se entiende? Es como decir, no, hay muchos y la mayoría tenemos problemas en algún momento de nuestra vida que nos hacen estar en situación de discapacidad, pero al mismo tiempo esa situación de discapacidad no es culpa del diagnóstico de autismo. Ok, listo. Yo quisiera compartirles
los resultados que tenemos hasta ahorita de la encuesta que les hicimos. Ahí estamos. Para revisar más o menos qué hay ahí. Creo que el más grandecito es trastorno mental. Y por ahí está aprendizaje a un ritmo, capacidad diferente, trastorno cerebral, sensaciones diferentes, neurológica, neurodiversidad, enfermedad, diferencia y trastorno. Creo que esa ha sido el mayor concepto que hemos tenido hasta el momento, como ves. Y después que esto que estamos hablando acá cambie esa visión que tenemos del autismo y de cómo abordarlo también y acompañarlo, desde nosotros como familia y profesionales de la salud y sociedad también. Porque, Sí, por algo hacemos activismo. ok, ahora entonces vamos a ver que nos comentes brevemente. Hay bastantes mitos en relación al autismo, a lo que se debe y no se debe hacer, y de estos mitos, entonces, ¿cuáles serían las realidades? ¿Cuáles son los principales con los que te has topado, que nos puedas contar desde tu experiencia? Bueno, primero que somos niños. Angelina. Especialmente varones. No, en serio que no. De hecho, me salieron unas primeras canas. No, hay adultos de todas las edades, hay adultos que han crecido, sí, o sea no mueren al nacer los autistas, por suerte, ni mueren a los 5 años, por suerte. Entonces crecemos, envejecemos, hay viejos autistas, hay gente anciana autista. Lo que pasa es que había menor capacidad diagnóstica en un momento. Pero no somos todos niños y no somos todos varones. Hay subdiagnóstico, que es distinto. Después, que los autistas se nos nota que somos autistas, de alguna forma casi parapsicológica, ya sea o porque nos estamos meciendo continuamente, o porque no miramos a los ojos, o porque hacemos así con las manos todo el tiempo, porque estamos aleteando, o por lo que sea, se supone que se nos debe notar tanto que nos puede diagnosticar hasta el verdulero. Y no, necesitamos una evaluación profesional y en general multidisciplinaria para que los profesionales que han estudiado mucho tiempo se puedan dar cuenta de que somos autistas, así que obviamente no se nos nota. Si se nos notara tanto, no habría tanto subdiagnóstico, justamente. No somos verdes, ni azules, ni nada. Somos personas bastante parecidas al resto de las personas, con particularidades específicas que hacen que se nos pueda encuadrar en un conjunto de manifestaciones que se refieren al espectro autista. Esas manifestaciones son clínicas y un profesional es el único capacitado como para decir, bueno, esta persona sí entra dentro del espectro autista y hay escalas específicas y demás, y formas de diagnóstico bastante certeras hoy en día. Otro mito, que los autistas no podemos trabajar, ser independientes, tener una familia, enamorarnos, tener relaciones sexuales, tener cualquier cosa que parezca vida de adulto. No, podemos hacer todas esas cosas. No voy a ahondar una por una porque la verdad es que podemos hacer todas esas cosas y también podemos no hacerlas si no queremos. Yo, por ejemplo, en este momento que estoy separada, preferí no volver a formar una pareja tradicional porque no tengo ganas, pero no es que no pueda enamorarme o no pueda tener pareja. La he tenido, la he dejado de tener, etcétera, tuve hijos. Todo ese tipo de cosas las podemos hacer perfectamente. En cuanto a lo laboral, de acuerdo a los gustos, obviamente a las posibilidades también, incluso económicas de cada familia, eso va más allá del autismo, obviamente, a los estudios, a un montón de cosas, podemos acceder a distintos tipos de trabajos. En mi caso puntual, por ejemplo, yo no toleraría un trabajo, porque lo he intentado, ya siendo madre de mi primera hija, sabiendo que tenía que dar de comer, tenía que trabajar un montón de horas por día en un sitio muy ruidoso y no hubo forma, me daban crisis de ansiedad totales.
pero como les digo, se puede ir adaptando la vida de una persona para que sea una vida compatible consigo misma, o sea, que sea coherente con lo que uno quiere, porque es tan dañino como para un neurotípico hacer algo que detesta. No le Es gusta. malo para todo el mundo. Ya. Otro mito es el que, bueno, el que tiene que ver, sí, con todo lo que sea vida de adultos, con el de la sexualidad, que no tenemos relaciones sexuales, es una estupidez. Hay muchos autistas que no pueden tener relaciones sexuales porque no tienen las herramientas sociales para acercarse de forma adecuada a otra persona. Eso es verdad, eso también sucede. Pero eso es cuestión de generar las herramientas y generar educación sexual apropiada, como con esa perspectiva, con la perspectiva de que es una persona autista y que quizás, o en el caso de las mujeres, comprendemos de forma demasiado literal las situaciones y quizás si no nos dicen directamente algo no agarramos las señas. O en el caso de los hombres, pasa mucho que quizás se acercan de manera inadecuada y también necesitan un no rotundo para para que sea comprendido y que ellos no pasen por acosadores. Por lo tanto, quizás hay unas leves diferencias en el abordaje, pero de todas formas, con la guía adecuada tenemos la mayoría, creo que por lo menos el 90% de los autistas adultos que conozco tenemos vidas sexuales activas y bastante plenas. Ok. ¿Sabes qué otra había escuchado? Esto de ellos no mienten, no pueden mentir, no sienten empatía, es otra. Y claro, esto viene mucho también de las teorías psicodinámicas que se dieron en su tiempo, y que tampoco vamos a hablar de eso en este momento, pero están muy respaldadas por esas teorías. Y lo de las vacunas, creo que esos son algunos de los mitos bastante Bueno, fuertes que todavía lo de las perduran. vacunas hoy en día es muy peligroso, aparte, gracias al señor Wakefield. Eh, creo que, espero que la mayoría de la gente que esté escuchando esto sepa que es un mito que proviene de un artículo que fue completamente desmentido, que fue un estudio hecho, que le pagaron, digamos, por hacerlo a un médico muy poco escrupuloso y del cual le sacaron la licencia y que no hay ninguna relación entre vacunas y autismo demostrada hasta el momento. Y aparte hay otra cuestión importante, eh, que a mí a veces me hace ruido, que es el pensar, ¿y si hubiese una relación, por eso no vacunarías a un hijo exponiéndolo a enfermedades como la poliomielitis infantil que te puede dejar paralizado, a que haya nuevos brotes de viruela? No, yo prefiero que sea autista. Pero bueno, eso es un debate aparte. O sea, yo no tengo ningún tipo de problema con mis 3 hijos autistas vacunados, y estoy rogando porque me llegue la vacuna del COVID. En fin, pero bueno, más allá de eso, el tema de la empatía, el tema de que no mentimos, bueno, a mí me empezaron a ver mis padres con atención porque mentía mucho, porque yo no era capaz de decir que algo me había salido mal, entonces la embarraba y decía no, para evitar situaciones, mentía y mentía y mentía y mentía y me embarraba cada vez más hasta que me metí en un lío que era imposible. O sea, mis primeros grandes problemas fueron que mentía mucho. Fui una niña bastante mentirosa, justamente porque buscaba evitar situaciones que me generaban estrés y que me daba cuenta de que para la lógica de la sociedad no deberían generar estrés. Entonces, como no podía explicar por qué a mí me resultaban tan terribles, por ejemplo, una vez hubo un accidente en la escuela en el cual se me rompió un documento que era oficial de un curso que estaba haciendo, y yo en vez de decirle eso a mis padres, decidí dejar de ir al curso sin decirles nada. Entonces empezaba a vagar por los alrededores y claro, no entraba al curso, hasta que me perdí y tuve que confesar, porque como me había perdido en la calle, me puse a llorar, tenía 9 años. Una señora me encontró llorando en el medio de la ciudad, y yo por suerte, bueno, sabía mi número de teléfono de memoria, me fueron a buscar, ¿qué hacías acá?
no, lo que pasó fue claro, yo hacía 3 meses que no estaba yendo al curso porque no me animaba a decir, porque para mí eso era un documento oficial, era importantísimo, ¿cómo iba a estar roto? Bueno, mentía. Pero mentía para evitar situaciones que por alguna causa me generaban mucho estrés, mucho temor o cuestiones así. No era que pero creo que como la mayoría de los niños, en general los niños mienten por eso, para evitar castigos, para evitar problemas, no es que mienten para beneficio, o sea, es un beneficio más bien de evitación de problemas. Y respecto a la empatía, sí, a ver, es un mito cuando uno lo piensa en cuestión de empatía igual a afectividad, pero no es un mito en cuanto a la comunicación. Por ejemplo, si alguien se siente mal, se le acaba de morir a alguien que quiere mucho, yo quizás lo primero que hago es no mandarle ningún mensaje, no molestarlo, dejarlo quieto, dejarlo tranquilo, porque es lo que quisiera que me hicieran a mí. Y la otra Ajá. persona lo que va a sentir es, no le importo. pero yo me estoy preocupando por él y estoy diciendo, ¿qué me gustaría a mí si yo fuese él? Yo me estoy poniendo en sus zapatos, pero mis zapatos son muy distintos. Entonces, naturalmente me surge dejarlo solo, no hacer comentarios, con el tiempo fue aprendiendo y por eso lo pongo como ejemplo, ¿no? Pero hoy en día a veces lo que hago es, ¿qué preferís? ¿Hablar del tema o no hablar? Y también ya desde que me presento a la gente les digo, miren, si necesitan algo de mí, díganmelo. Y si me lo dicen, yo seguro que los voy a hacer y voy a hacer lo imposible por hacerlo, porque los quiero. Pero si no me lo dicen, no me voy a dar cuenta. Entonces es un tema más de comunicación que de real falta de empatía, sino que nosotros pensamos en cómo resolverle el problema a la otra persona. Y si es un problema, por ejemplo, como la muerte, que no lo podemos resolver, en cambio, si es, me quedé sin trabajo, quizás no le decimos nada a la persona y empezamos a buscar 20 opciones distintas, a ver si encontramos alguna oferta y hasta descuidamos obligaciones propias para ver si podemos ayudar a la persona, porque nos importa. En cambio, en cuestiones irresolubles, como la muerte o como otras cuestiones, no sé, me separé. Bueno, o me han dicho, me separé y yo me había separado hace poco y estaba contenta con la decisión y yo te felicito. Exacto, así como, ya está. Pero bueno, Porque es por eso, porque lo ves desde tu perspectiva. Y en realidad eso pasa hasta con los neurotípicos también. Y sí, hablando lo de que pasa es que estamos neurotípicos y de en otro neurodiversos estándar. también. Es otra Claro. sintonía, justamente. Pero no es que Ajá. no nos ponemos en los zapatos del otro. Para el caso, los otros tampoco se ponen en nuestros zapatos, sino que tenemos zapatos distintos. O sea, es simplemente eso. Pero con una comunicación más o menos fluida, yo creo que esas diferencias no son tan determinantes. O sea, la gente que te conoce y te quiere bien, sabe que quizás tenés silencios de un mes y que ese silencio de un mes es porque sí, porque tenías ganas, Lo pero no necesitas. porque lo odies, no por cuestiones así. Y por eso tenemos a veces círculos de amigos pequeños, pero muy sólidos y de muchos años. Entonces, ese sería otro mito, que no tenemos amigos. No, no es verdad. La mayoría tenemos amigos y la mayoría tenemos amistades que podemos catalogar realmente de muy fuertes. O sea, yo tengo amistades, no sé, desde mis 10 años, o sea, ya 25 años de amistad permanente en el tiempo, sostenida, que ha crecido con nosotras, digamos, también amistades más recientes, muy sólidas, y, y yo creo que son amistades que no tienen nada que envidiarle a las amistades supuestamente neurotípicas que a veces van y vienen con el tiempo y con los intereses, y bueno, tenemos las nuestras. Exacto. A ver, quisiera, vamos a ir cerrando, entonces si tienen dudas, comentarios, pueden activar su micrófono, si desean también su cámara, o colocarlas en el chat o en los comentarios de Facebook para ir resolviendo o por lo menos dando ideas. Mientras se animan, otra cosa de la que quería conversar era hace un poco tiempo,
en un chat veía muchos comentarios acerca de esta nueva normalidad y las clases en línea no les está yendo muy bien a los chicos, no ponen atención, han retrocedido y bueno, un montón de cosas más. Te cuento que en familia decidimos hacer homeschooling y estamos en ese proceso, ¿no? Desde el año anterior, porque las clases en línea tampoco nos funcionó a nosotros. Y uno de los comentarios que recibí, sin haberlo pedido, fue, los niños necesitan conocer la maldad. Los niños necesitan estar en la escuela porque necesitan conocer la maldad, necesitan enfrentarse a eso, sufrirlo y de ahí aprenden. Para mí, como mamá, fue bastante choqueante eso, fue, ¿en serio alguien me puede decir eso? ¿Otra mamá me puede decir eso a mí? Entonces, me cuestioné mucho, ¿no? Yo he visto avances increíbles con homeschooling, increíbles, y en realidad no es que hemos necesitado mucha terapia. Yo soy profesional de la salud, como tú sabes, pero en realidad terapia es cuando lo necesitan, cuando lo requieren, como ya lo conversamos. Entonces quería preguntarte qué opinas tú de esta nueva normalidad de las clases y de buscar otra forma. Y si de verdad necesitamos enfrentarles a los niños a situaciones a veces tan traumáticas como el bullying y esta maldad que hablaba esta Sí, persona. no, Para es que... que entiendo el punto de vista. A ver, encima a mí me toca de forma muy personal por distintas razones. La primera es que soy mamá de chicos que algunos han sufrido bullying. Por otro lado, porque yo de chica tuve que dejar la escuela por no aguantar a los 15 años ir a la escuela directamente. Pero por otro lado, yo soy docente. O sea, me dedico a enseñarle a gente ya adulta, porque es gente de la universidad, pero eh, me gusta el tema de la enseñanza. Y yo lo que veo es que hay un grave problema en la mayoría de los sistemas educativos como tales. Cuando vemos que el sistema educativo prácticamente de todos los países latinoamericanos están catalogados de manera casi fabril por fecha de fabricación y no por intereses. Yo pienso, si yo hubiese compartido mis clases con otros chicos a los cuales les hubiese interesado lo mismo que a mí, o hubiesen estado más o menos aprendiendo las mismas cosas que estaba aprendiendo yo, y no que hubiesen nacido en 1985 igual que yo, que no me une en nada, hubiese sido mucho más rica mi experiencia educativa. Y lo mismo pasa con mis hijos. Mi hijo más chico, al tener un desarrollo tardío del lenguaje, no está al mismo nivel que sus compañeros en lectoescritura, y sin embargo está en un nivel bastante superior en matemática. Entonces, ¿qué pasa? Durante matemática se aburre, se distrae, en general empieza a hacer cualquier otra cosa, tanto en clases virtuales como en clases presenciales, y en los momentos en los que se lee un cuento o hay que escribir, se atrasa, se frustra, se enoja, un montón de cosas. Ahora bien, si él tuviese el curso de lenguaje con otros chicos quizás de 6 años, 5 años, que es más o menos al nivel en el que está ahora, pero tuviese matemática con chicos de 8, de 9, si tuviese plástica o actividades artísticas con gente que le gusten las mismas cosas que le gustan a él, etcétera, yo creo que sería un sistema educativo mucho mejor. Entonces pienso que está mal planteado el sistema educativo de raíz para todos los niños, así de sencillo. Entonces, también está mal planteado para los niños con diagnóstico, está mal planteado para todos. Y eso es lo que hace que, por medio del homeschooling, como cada uno se puede abocar a los intereses reales de cada individuo y a fortalecer los talentos que realmente llenan a ese individuo, se puedan ver avances muy grandes. En el caso de mi hija mayor, por ejemplo, le gusta mucho la astronomía y ha avanzado muchísimo este último año porque le dedicaba poco tiempo a las tareas escolares en pandemia, poco, muy poco, las hacía rapidito y como podía, y después se dedicaba a estudiar lo que ella quería estudiar. Y eso
lo digo, es tanto para neurotípicos como para niños con cualquier diagnóstico. Es poco personalizado, es muy fabril, muy estandarizado, muy en serie el sistema educativo que tenemos. Ujú. Y respecto a exponerse a la maldad, yo no lo catalogaría así, pero sí creo que es más rico ir a una escuela bien planteada que no ir a una escuela y que criarse en una casi burbuja en tu casa, que es más o menos la forma en la cual me eduqué yo, porque a mí la escuela no me enseñó nada, porque todo lo que veía en la escuela yo ya lo sabía desde hacía años atrás. Yo a los 2 años leía y escribía perfectamente, entonces cuando entro en primer grado a aprender a leer y escribir a los 6 años, ya había leído varias novelas. ¿Qué iba a hacerme? Me aburría terriblemente y ahí lo único que hacía era exponerme a la maldad, si vamos al caso. Iba a aprender a exponerme a la sociedad. Y ojo, es necesario exponerse a la sociedad, pero sería bueno exponerse a la sociedad de una forma más amable y más personalizada y más parecida a la realidad que tenemos de adultos, porque de adultos sí podemos elegir a qué lugares ir, a qué lugares no ir, vamos a lugares que tienen que ver con nuestros intereses, y yo no sé, yo no voy a un boliche a bailar, porque no tiene nada que ver con lo que me interesa. Ni tampoco voy a un teatro a ver una comedia, no sé, de vedettes, porque no me interesa, pero sí quizás voy a un centro cultural a ver, no sé, una obra de teatro independiente que sí me llama la atención. Entonces voy a encontrar personas, y la cuestión gregaria del ser humano hace que la sociabilización tenga un rol que, si bien como autista a veces pienso que está sobrevalorado, sin embargo es necesario poder moverse un poquito en la sociedad, más no sea para lo básico. Entonces sería bueno que sea más amable y que no sea justamente mediante exponernos a la maldad en un sistema estandarizado de educación como el que tenemos. Claro, pero precisamente para eso pueden ser de utilidad los cursos extracurriculares, tomando en cuenta los intereses del niño, del adolescente, como para que ahí también pueden Totalmente. relacionarse. Hay muchos espacios donde relacionarse, comenzando desde la familia, abuelos, primos. Creo que ahí es el primer espacio para la socialización y pues después se sigue abriendo a los demás espacios. Y sí, de verdad cuando yo escuché ese comentario fue para mí fuerte, fuerte como mamá. Es Ujú. fuerte y estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con que para algo están las actividades extracurriculares y demás, pero yo pienso utópicamente, ¿qué tal sería si la escuela como institución educativa ya estuviese planteada de esa forma, ya estuviese calificada y no tuviésemos que tener sobrecarga ni horaria, ni trabajar los padres como docentes, porque Las quien se tareas. hace, quien lleva a cabo el homeschooling tiene una tarea muy importante sobre sus hombros también. Entonces, ¿qué tal sería si el sistema educativo funcionara de una forma más personalizada, más enfocada en los intereses de cada uno, menos focalizada en la edad de nacimiento, o sea, en la edad cronológica de las personas, sino en las personas en sí mismas? Pero bueno, te digo que estoy hablando de forma muy, muy, muy utópica. Exacto. Ok, veamos si hay alguna pregunta. No, hasta el momento no. No sé si alguien se anima a preguntar algo, si no ya podemos hacer un cierre. Mientras tanto, no sé, Constanza, si quieres comentarnos algo más. A ver si se me ocurre a mí, pero es que hablé mucho. No, sí, habría, con esto último que decíamos, se me ocurre un paralelo hacia todo. También cuando hablábamos de los mitos, cuando hablábamos de si se nos nota o no se nos nota lo autista. Creo que todo el mundo debería estar un poquito más enfocado en lo individual de la persona y no tanto en la generalidad, ya sea de un diagnóstico, de una nacionalidad, etcétera. Y no hablo de individualismo a nivel egoísta, sino de personalización, de preguntarle a la otra persona como persona qué necesitas, cómo te ayudo, etcétera. Entonces,
de esa forma tendríamos quizás un mundo muchísimo más amable para todos, para autistas y para neurotípicos, asumiendo que somos individuos diferentes, que somos muy difícilmente clasificables en categorías. Entonces, por lo tanto, es mucho más fácil simplemente preguntar, que no ofende. A mí no me no me ofende si me preguntan, ¿querés que te deje sola? ¿Querés un espacio? ¿Tenés ganas de salir? ¿Preferís quedarte en tu casa? No me ofende nunca que me pregunten esas cosas. Sí me ofende quedar por sentado. Como es autista, seguro que no quiere que le inviten. Como es autista, seguro que no quiere, etc. No, al revés. Enfoquémonos más en las particularidades y de esa forma siempre vamos a poder ser más asertivos en todo, con todos. Buenísimo. Gracias, Constanza, de verdad. No, por Apreciamos favor. mucho que te hayas tomado el tiempo para estar con nosotros en este conversatorio. Sé que estamos con algunas horas de diferencia, no muchas, pero de verdad gracias. Acá estamos en un día feriado, así que me imagino que por eso algunas personas no se conectaron, sin embargo lo pueden revisar en Facebook. Nuevamente gracias por el espacio, gracias a las personas que lograron conectarse. Un abrazo enorme para todos y pues hasta aquí hemos llegado. Gracias. Muchísimas gracias y bueno, y si alguien tiene alguna duda después de ver todo esto y quiere escribir Insurgencia Autista, nos puede buscar en Facebook y nos escribe, no hay ningún problema. Así que te agradezco muchísimo el espacio, la invitación y chao a todos. Chao, nos vemos. Nos vemos.